Podemos pasar al primer plano esto para que se vean. Ah, sí, claro. Compartir, ya voy a compartir. Si el doctor Miguel puede apagar su micrófono. Él lo tiene apagado. Solo contenido. Sí, que te pueden pasar la presentación. Claro, aquí yo tengo esas tres. Tengo esta. Esta, ok, listo. Entonces pásamela al Está bien. correo. Aquí se ven ustedes. Esta es la. Como usted guste. Aquí. Sí, sí, exactamente. Sí, cosa de descargas. No, parece que ya quedó. Ah, ok. Sí, es que como están usadas. No todos. Una vez. Sí, exacto. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas, perdón? Misana. Lizana. Sí. Ahora que Lizana. Ya empecé la grabación y ya estamos grabando todo. Entonces, enciende el micrófono. Ah, sí, igual se lo pueden ir pasando. Bueno, pues bienvenidos todos ustedes a la mesa sobre contenidos culturales de la... Sí está grabando ya, ¿verdad? Sobre la mesa sobre contenidos culturales de la participación ciudadana, que está coordinada por la doctora Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, y la moderadora es la maestra Marta Elisa Nateras, la presidenta de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, quien se nos va a unir en unos momentos más. Tenemos 4 ponencias. Les propongo que dediquemos 20 minutos por ponencia, a menos de que tengan otra opinión. Y eso nos daría 80 minutos y 10 minutos tal vez para preguntas o algún intercambio. No sé si están de acuerdo. Ok, bueno. Entonces daríamos inicio primero con la ponencia intitulada Ciudadanía Infantil. Los niños ocupan el espacio público de la Ciudad de México, con Saúl Gutiérrez Lozano como ponente. Pero está... Hola, buenas. Señora Concepción, ¿me escucha? No me... Porque si no se va a mostrar todo lo de ella. ¿Aló? ¿Hola? Bueno, creo que mejor.
pues muchas gracias. Gracias a quienes están aquí como público. Voy a iniciar, mi tema es ciudadanía infantil. Vamos a tener de fondo la presentación, que sí va a servir como guía para que yo hago comentarios y ustedes tengan eso como referencia. Bueno, quiero decir que este es un tema que me parece relevante por distintas razones. El tema de los derechos en los niños es un tema muy complicado porque los niños tienen una condición social, cultural, distinta a los adultos, a la condición de los adultos. Sobre todo porque los niños se consideran sujetos tutelados y dependientes de los adultos. Entonces, cuando hablamos de derechos de los niños, aplicar ese concepto de derechos se vuelve muy complicado. En ese sentido, por ejemplo, por una parte, se ha visto a los niños como futuros ciudadanos, es decir, se trata de formarlos vía distintas prácticas educativas, ya sea escolarizadas o no escolarizadas, y a eso hay que sumarle también el hecho de que a los niños se les ve como sujetos que su exposición en el espacio público es una exposición que los hace altamente vulnerables comparado con lo de los adultos. ¿Qué ha hecho México frente a esta situación? Bueno, en realidad hay muchos programas de distintas instituciones y en general me parece que estas instituciones en México han enfatizado esa visión de el niño como ciudadano hacia el futuro. El Instituto Nacional Electoral, por citar un programa importante que tiene las jornadas infantil y juvenil cada 3 años, ha hecho una combinación entre considerar a los niños como futuros ciudadanos que deben aprender a ejercer su derecho a voto, así como jornadas en las cuales se supone que los niños opinan sobre diversos temas. Además, por ejemplo, el Congreso Mexicano organiza también las jornadas de legislador por un día y lleva a los niños a las cámaras y ahí los dejan que ocupen los espacios y que actúen como legisladores. El Poder Judicial también tiene jornadas con niños. En fin, hay distintos programas que enfatizan, insisto en mi opinión, el hecho de que los niños son futuros ciudadanos a los que tenemos que formar. Hay algunas críticas muy fuertes a esta perspectiva sobre derechos, ciudadanía e infancias. Uno de los más fuertes es el que dice que todos estos programas tienen una visión adultocéntrica, es decir, son los adultos quienes organizan lo que creen que los niños... ¿Puedes abrir la tabla de este? No sé, es una voz Qué bueno, fácil. Sí, digo, sí son. Es tu última. Tienen un micrófono abierto seguramente. Bueno, voy a continuar. ¿Sí? Ok. ¿Cómo es? Bueno, una de las críticas que se ha hecho a este tipo de proyectos institucionales es que son proyectos adultocéntricos. ¿Qué quiere decir? Que son los adultos lo que creen que beneficia a los niños o que creen que los niños van a comprender todo este tema de derechos en función de lo que los adultos tienen en perspectiva. En realidad, para los niños a veces suele resultar aburrido, no comprenden justamente, se la pasan muy bien en el INE,
ocupan la sala de sesiones, pero salvo ese momento, en realidad, los niños no comprenden exactamente de qué se trata esta idea de que los forman con ese tipo de actividades como ciudadanos que lo van a hacer en el futuro. Por lo tanto, en realidad, la propuesta que yo traigo es más bien trabajar el tema de derechos y ciudadanía desde un punto de vista antropológico. ¿Qué significa esto? En efecto, incluimos un enfoque garantista, es decir, el derecho a la ciudad a la que tienen los ciudadanos, incluidos los niños, por supuesto. Cuando digo ciudadanos hablo de adultos, pero el enfoque antropológico principalmente lo que entiende es que cuando los niños exploran el espacio público de la ciudad, lo hacen desde una perspectiva sensitiva, corporal y emocional, y al explorar el espacio público encuentran una situación que les permite convivir con el otro desconocido, que es, como le comentaba Ricardo, la definición, una de tantas, del espacio público, es el espacio abierto en el que nos vamos a encontrar con aquel que no conocemos, pero que tenemos que convivir en el momento que ocupamos el espacio público. En ese sentido, los niños tienen que aprender normas de convivencia con el otro desconocido, encuentran una serie de pruebas que los hace afirmarse a sí mismos en su exploración en el espacio público, y de esta manera podemos decir que los niños, por lo menos potencialmente, están en condiciones de apropiarse del espacio público y generar un desarrollo de orden moral, psicológico y social. Desde ese enfoque antropológico, me parece que podemos encontrar cosas que son distintas a lo que han hecho los proyectos institucionales y su relación con los niños. Ahora bien, el asunto de la ciudad. El problema con la ciudad es que la ciudad, o las ciudades, por lo menos la Ciudad de México, tiene condiciones, así se ha diagnosticado, poco propicias para que los niños salgan al espacio. Inseguridad, riesgos y además a los niños también, por su condición de infantes, se les ve como una presencia que perturba el espacio público. Dado que los niños no necesariamente siguen la normatividad de los adultos, el niño se ve como un ente problemático en el espacio público. Irrumpe y perturba el espacio público, porque los niños corren, juegan en las calles, y eso genera situaciones que rompen la norma civil con la que nos conducimos los adultos en el espacio público, que es básicamente una norma de separación entre los adultos. La norma pacífica de civilidad entre los adultos en los espacios públicos urbanos es la de la separación y dejarme en paz y dejar en paz al otro. Los niños no siguen esa norma. Los niños, al contrario, rompen esa norma en la medida que se intrometen con el adulto que circula en las calles, que ocupa el espacio público. Entonces, en función de la inseguridad en las ciudades, más esta noción de la infancia como perturbadora de la norma civil del espacio público, las ciudades han generado espacios confinados para los niños, que son los espacios de juego. Los espacios de juego sirven, dicen, como una forma de tener a los niños en la ciudad en un espacio seguro y un espacio para los niños, por lo tanto, que ya no perturban la civilidad del resto del espacio público. Entonces los niños quedan confinados a este tipo de espacios en la ciudad. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hice en mi investigación? Me fui a 4 parques de la Ciudad de México para hacer etnografía y ver cómo ocupan ese espacio los niños. Hay 2 perspectivas sobre los espacios públicos de juego en la literatura, en la teoría. Una muy crítica, que dice que los espacios públicos de juego son espacios, es la jaula dorada, es para ir a encerrar a los niños y que el adulto pueda vigilar y tener un control de la conducta del niño. No obstante, hay otra perspectiva en la literatura
que es una perspectiva celebratoria que destaca el hecho de que estos espacios son espacios que facilitan que los niños jueguen, se muevan, que promueven el desarrollo cognitivo y, por ejemplo, en términos de salud, se dice que estos espacios contribuyen, por ejemplo, a combatir la obesidad en los niños, dado que los niños pueden correr y hacer distintos tipos de actividades. Existen estas dos posiciones en la literatura sobre los espacios públicos de juego y la posición que yo adopté es que el espacio público urbano facilita experiencias diferenciadas para todos, incluidos a los niños, y que los espacios públicos dan oportunidades, pero también restricciones. Entonces me lancé a estos 4 espacios para ver qué hacían los niños y cómo los utilizaban. Al finalizar mis hallazgos, lo voy a volver a conectar con el tema de ciudadanía y derechos de las infancias. Por ejemplo, si bien es cierto que los espacios públicos de juego son espacios que están diseñados con una función específica, es decir, colocan cierto tipo de mobiliario para que los niños, niñas, se conduzcan de cierta manera, subirse a los módulos de juego, moverse en el espacio que tienen diseñados para ellos. Y no obstante, una cosa que para mí fue muy sorpresiva es que en realidad los niños se oponen a esa función planeada del espacio público de juego y lo violentan. ¿De qué manera? Por ejemplo, algo que yo le llamo la multifuncionalidad del espacio público. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los niños ocupan el espacio de una manera que no está diseñado para que se ocupe de esa forma. Corren, organizan juegos, no utilizan el mobiliario. Si llevan una pelota pueden jugar fútbol dentro. Si llevan otros adminículos externos como lo que decimos así le llamamos en México, estas maquinitas de hacer bombas de jabón, y los niños corren, es decir, transforman el espacio público los niños y le dan una multifuncionalidad a esos espacios, al grado de que pueden crear espacios dentro del espacio. Por ejemplo, pueden generar lugares de escondites donde se pueden ocultar. Si hay un poco de vegetación, pueden jugar a los escondites y ocultarse en la vegetación, o incluso en algo que pareciera poco probable, en el espacio que deja el tobogán de una resbaladilla, el espacio que hay entre el tobogán y el suelo, se convertía en un espacio para jugar entre ellos, a ocultarse. En fin, el espacio lo convertía en un espacio multifuncional, no solo para lo que estaba diseñado, sino para otro tipo de actividades. Ampliación espacial del área de juego. Si bien es cierto que está confinado en los parques el área de juego para los niños, en realidad los niños pueden salir del espacio e irse a otras partes del parque, desobedeciendo esa funcionalidad implícita del espacio, que deben estar confinados. No usan el mobiliario de una manera normativa. Por ejemplo, en el caso de las resbaladillas, suelen con mucha frecuencia escalar el tobogán, subirse por el tobogán y no por las escaleras, lo cual evidentemente abre un horizonte de riesgos, por supuesto, de accidentes entre ellos mismos, pero no siguen necesariamente el uso normativo del mobiliario. Pero lo que me pareció todavía mucho más importante es cómo los adultos que acompañan a los niños con mucha frecuencia suelen jugar con los niños en el mismo espacio, pero juegos que se supone no deberían ejecutarse en esas áreas. Corren adultos y niños uno tras otro. Recuerdo que cuando estuvo muy de moda esta serie del calamar, el juego, ¿cómo se llamaba? Coreana, el juego del calamar. Entre niños y adultos jugaban ese juego en esas áreas. Insisto, cuando supone que esas áreas no están diseñadas para ese tipo de actividad. Por lo tanto, hay una intersección generacional en el uso de esos espacios públicos.
voy hacia el final. En mi opinión, hay momentos en que los niños y las niñas se apropian del espacio público. ¿Y qué entiendo por apropiación del espacio público de juego? Que al coordinar sus actividades de juego generan ambigüedad espacial, generan, su conducta se vuelve impredecible y resignifican el entorno material. Y cierro entonces con lo siguiente. ¿Qué tiene que ver esto con ciudadanía? Quizás en una interpretación muy aventurada, lo que en mi opinión parece que sucede ahí es que los niños se oponen y generan resistencia a una forma en la cual se diseña el espacio público para los niños. Hay una especie de fuerza política que ellos desatan, que se opone a la norma que le otorga la ciudad a los niños en el sentido de cómo deben de comportarse en esos espacios confinados. Hay una especie de micropolítica de los niños que se resisten a vivir la ciudad de una manera legítima y normativa según los estándares que los adultos creen en la planeación urbana, creen que deben de regir la conducta de los niños en esos espacios. Por lo tanto, creo que sí podemos hablar de una ciudadanía en términos de los infantes cuando ocupan el espacio público, por lo menos por 4 aspectos que voy a nombrar y con eso termino. Primero, los niños ocupan el espacio público de una manera distinta a la que está planeada por los que hacen la planeación urbana. 2, generan una micropolítica de resistencia sustentada en el juego y en la dimensión estética y corporal que se desarrolla en ese espacio. De facto, hacen efectivo el derecho a la ciudad en la medida que ocupan el espacio a partir de sus propios intereses y constituyen un sentimiento de pertenencia del espacio y por lo tanto, ya sea así de manera fugaz en el momento que ocupan esos espacios de juego, generan una comunidad que se sustenta en la exploración corporal, emocional, mientras desarrollan sus actividades de juego. Por lo tanto, me parece que es posible encontrar una vía distinta para entender derechos de infancia fuera de las normas y de los márgenes institucionales que mencioné al inicio de mi exposición. Muchas gracias. Vamos a dar pie ahora a la participación, bueno, a la ponencia denominada Sistema de Conóceles como mecanismo de difusión de la participación ciudadana en las elecciones para ministras y ministros en México, por parte de Manuel Ramírez Mercado y Ana María Martínez Ponce. Adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, pues aquí nosotros dentro de un proyecto de investigación que tiene que ver precisamente con aspectos electorales, nosotros, aquí todavía no está. Ajá, es esa. Nosotros realizamos esta investigación sobre la elección de los ministros y ministras que se llevó a cabo este 1 de julio de este año, ¿no? El objetivo es identificar los argumentos centrales de cambio y o de transformación del Poder Judicial en México a partir de la información que está proporcionada en una página que va a diseñar el INE sobre los candidatos y candidatas a ocupar el cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las elecciones de este año. Los antecedentes que tenemos en este caso son 3, uno que tiene que ver con la visión crítica,
el otro con el laboratorio político y el último con el hito democrático. En el primero nos está hablando del riesgo de la polarización que puede existir con este tipo de elecciones, que es la primera vez que se va a dar en México. La segunda, la posibilidad de las oportunidades que se puedan obtener a partir de este ejercicio y la posibilidad también del fortalecimiento de la participación ciudadana. Y en el último, que es el hito de la democracia, el cambio significativo y sustantivo en la elección de los juzgadores, que pues es, otra vez, como lo repetí, nuevo para nosotros y vamos a ver si contribuye a la democracia mexicana. Aquí vamos a utilizar las representaciones sociales, de manera particular con Denis Jodelet, en donde estas se remarcan las condiciones sociales y el contexto de la interacción del sujeto con las personas, donde las representaciones del mundo están en proceso de circulación y de comunicación constante. Y esto es un aspecto completamente subjetivo de cómo nosotros representamos a ese mundo social a través de las ideas, de las creencias, del conocimiento y de la percepción que nosotros vamos obteniendo, no solamente de manera interior, sino también de lo que está afuera. Ese tipo de conocimiento está cimentado en el sentido común, es esto que nosotros vamos aprendiendo día a día. En esto hay una metodología, nosotros no analizamos como tal las campañas, sino más bien este espacio que el INE va a diseñar, que es llamado Conóceles, que es un micrositio, en donde los candidatos y las candidatas van a vaciar su información con algunas preguntas muy particulares y sobre todo con elementos de ellos mismos, ¿no? En esta, bueno, pues la información de una base de datos y se va a trabajar en dos líneas. La primera, se cuantificó la información general sobre los medios de contacto y la segunda, la información abierta que se trabaja de forma cualitativa mediante la codificación y el análisis de contenido para exponer las representaciones sociales del Poder Judicial, del cargo a ocupar y del vínculo social que se busca en la convocatoria a esta elección. Y entonces aquí los resultados los va a dar mi compañero. Una disculpa, no sé usar el micrófono. Muy bien, nosotros lo que estamos trabajando no es la elección, como ya lo comentaba la maestra Ana María, sino más bien estamos analizando el micrositio Conóceles para a partir de ello ir generando esta base de datos que nos permita explicar cómo se va construyendo esa imagen social, primero de los jueces y magistrados y después también de la sociedad mexicana, de la misma elección y demás, ¿sí? Para los que venimos de México, sabemos que la elección fue muy polémica desde el principio con la convocatoria, bueno, desde antes con la reforma, con la convocatoria y con el desarrollo mismo del proceso electoral. No estamos abordando ya el desarrollo de la campaña o la jornada electoral donde se manifiesta toda esta parte de los acordeones o algunas estrategias de atajos que se tomaron por parte de la injerencia de los partidos políticos ya en el desarrollo de la campaña, sino simplemente estamos nosotros tratando de encontrar cómo estas personas que se registraron para ocupar estos cargos están compartiendo socialmente una imagen del Poder Judicial y también al mismo tiempo están reforzando esa idea de justicia social que se había trabajado previamente en los discursos de López Obrador y de este grupo que lo acompaña en el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a ir viendo, por ejemplo, en la construcción social del cargo público. Primero, debemos de reconocer que la imagen de los jueces y magistrados, la imagen social que se construyó de los jueces y magistrados es de total distanciamiento con la población mexicana, ¿sí?
Eso no lo digo yo, sino ahí está el dato, pero también está reforzado con los discursos que se estaban generando en torno a esa coyuntura política, ¿sí? ¿Cuál es la principal crítica que se le realiza a los jueces y magistrados o al Poder Judicial de manera general? Se le cuestiona que se dirigen a la sociedad mexicana con un excesivo tecnicismo jurídico. Es decir, que no utilizan un lenguaje cotidiano para darse a entender o para atender las problemáticas que atañen a la población, ¿no? Dice, la imagen socialmente construida es la de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que no logró escapar de la influencia de las políticas neoliberales al subordinarse al poder económico. Y ahí está una parte sustantiva del discurso de López Obrador en el marco de la recuperación de las propuestas que van a realizar las personas que están postulándose o que se postularon como candidatos, ¿sí? Aquí estamos nosotros, ya lo comentaba la doctora Ana María, estamos recuperando las 63 propuestas que se realizan, ¿sí? No solamente de las personas que quedaron al final para ocupar los cargos. ¿Le pasas a la siguiente? Luego tenemos la parte del contenido cultural de la participación ciudadana en las propuestas de las campañas. De nueva cuenta, el sistema Conóceles lo trabajamos solamente como un mecanismo de difusión de las propuestas o de una serie de indicadores que el INE promueve para estimular la participación ciudadana. Sabemos nosotros que en las elecciones no participó más allá del 13-14% de la población, es decir, una participación muy baja. De entrada porque era una elección distinta, diferente, novedosa, con un sistema también de voto distinto y realmente a la mayoría de la población no le llamaba la atención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Dice aquí, el perfil técnico de las y los candidatos influye en la articulación de las propuestas dirigidas hacia la población con cierto conocimiento jurídico, lo cual es manifiesto al resaltar aspectos procedimentales como base de la primera propuesta. Y aquí está uno de los problemas que nosotros vamos a identificar en toda la narrativa y todo el registro de propuestas que nos van a dar. Cualquiera de los candidatos no puede escapar del tecnicismo jurídico, porque es una parte sustantiva de la formación de los abogados, tanto en México como en cualquier parte del mundo. Es decir, no son políticos, no son personas cercanas a la población, pero sí están totalmente inmiscuidas en el debate y en la reflexión jurídica que se da en torno a los espacios del Poder Judicial, ¿sí? Entonces a esa parte no pueden escapar. Dice, por otra parte, para promover la participación ciudadana en la población con menor o nulo conocimiento jurídico, se recurre a resaltar la idea de la justicia social y de la vinculación de la Suprema Corte de Justicia con la ciudadanía. Y aquí es uno de los conceptos que vamos a encontrar de forma recurrente en todas las propuestas, que es el de la justicia social, ¿sí? Se está hablando siempre en la narrativa del pasado como una forma de recordar la injusticia jurídica y al mismo tiempo el costo social, político, jurídico que tiene la población por la toma de decisiones, sobre todo en la narrativa de la vinculación del Poder Judicial con el poder económico en el país, ¿sí? Entonces, lo que están tratando de hacer, al menos en este registro, en el sistema Conóceles, es reivindicar o reforzar también al mismo tiempo el discurso de López Obrador, porque la mayoría, si no es que todos los candidatos, están alineados al discurso de la Cuarta Transformación, y el concepto de justicia social va a tener un papel muy significativo en este argumento o en esta propuesta de ir construyendo el contenido cultural de la participación ciudadana, ¿sí? Como ya lo señalaba, la imagen de la Suprema Corte de Justicia va a estar marcada en todas las propuestas como una institución totalmente distante y alejada de las necesidades del pueblo mexicano. ¿Le puede pasar a la siguiente? Y aquí viene también lo que ellos están
denotando al momento de hacer el registro de sus propuestas. La imagen que han construido socialmente de la sociedad mexicana. Voy a leer esta parte. Dice, en estas propuestas se reafirma la relación asimétrica entre la impartición de la justicia y las condiciones estructurales que permean en la sociedad. Generalmente se va a enfatizar la parte de la población que vive en pobreza, de los jueces y magistrados que viven en opulencia y de la vinculación de estos últimos con el poder económico. Y eso, inevitablemente, las decisiones que van a tomar, al menos en la narrativa que nosotros encontramos ahí, está remarcando este desajuste entre, o más bien esta relación asimétrica, entre la posibilidad de la impartición de la justicia y esas condiciones estructurales en las que vive la población, ¿sí? Dice, de esta manera la imagen socialmente construida es la de personas candidatas y candidatos con posibilidad de generar un cambio en la impartición de justicia. Y además ahí es bien riesgoso el argumento que están señalando, al menos en esa parte del registro de las candidaturas, porque nosotros no podemos evaluar, al menos en esa parte no podemos evaluar la acción o el desempeño ya como jueces o magistrados, sino simplemente cómo están construyendo la posibilidad de actuar al momento de ocupar el cargo. ¿Qué es lo que estamos observando ahí? Que se genera una narrativa totalmente negativa del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, de los jueces y magistrados, pero al mismo tiempo se colocan estas personas como los agentes del cambio y de la transformación, donde la justicia social va a llegar a esta instancia, ¿sí? Una expectativa que no sé más adelante cómo la van a cumplir, ¿no? ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ya también para ir cerrando. Y entonces aquí tenemos 6 ideas que se van generando o que se van desprendiendo del ejercicio que estamos realizando. Dice, las personas candidatas promueven una visión de justicia social como centro de la promoción de la participación ciudadana, tanto para la elección como para el servicio público de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí hay una falla muy observable en este ejercicio de promoción del voto, que tiene que ver con los famosos acordeones que se dieron ya para el cierre de la jornada electoral. Es decir, el sistema Conóceles, las propuestas que se fueron generando ahí, la visión del Poder Judicial realmente no generó impacto en la población mexicana, porque para leer o para adentrarse a esa misma plataforma, al micrositio Conóceles, se necesitaba un conocimiento más especializado, no solamente del tecnicismo jurídico, sino también del manejo de la plataforma, es decir, conocimientos de algo que podría ser como ciudadanía digital, ¿no? Es decir, nos metemos, pero si no sabemos navegar, simplemente no vamos a comprender. Y si le vamos comprendiendo a partir de los manuales o del simulador que nos está proporcionando, realmente es mucha información para que una sola persona pudiera tener un panorama muy completo de todos los cargos en los que iba a haber elecciones. Nosotros solamente tomamos el de la Suprema Corte de la Justicia, ¿sí? Las personas candidatas expresan una idea generalizada sobre la procuración de justicia distante del pueblo de México. Esa es una constante que va a estar en toda la narrativa, donde el tecnicismo jurídico ha desplazado la visión de la justicia social. Y entonces hay el tecnicismo vinculado a quienes estuvieron antes y la justicia social que va a estar vinculada a quienes ocupan ahora o a quienes van a ocupar a partir de la elección, ¿sí? La idea del cambio en el Poder Judicial pasa por una nueva forma de impartir justicia con jueces y magistrados más empáticos con la población, ¿sí? Hay propuestas, por ejemplo, de algo que le llaman la corte en las calles, ¿sí? Lenia Batres y algunas más, es decir, que sacar o que salgan los ministros a hacer trabajo territorial, digamos, y a partir de ahí allegarse de los reclamos, de las demandas, y eso generar, digamos, un contexto al momento de tomar decisiones en la Suprema Corte de Justicia. No lo digo yo, sino que está registrado ahí en la plataforma. ¿Le puedes pasar ya para ir terminando? Dice, el tecnicismo jurídico es una parte de una cultura judicial que debe ser desplazada por formas de comunicación acorde al lenguaje común o cotidiano de la población
alcanzable mediante el uso de medios digitales y transparencia en los procedimientos. También muy enfáticos varias de los candidatos en remarcar esta parte. Establecer nuevas formas de comunicación con la población mexicana. Prevalece la idea de una sociedad vulnerable ante la justicia por las condiciones de desigualdad social que prevalecen en el país, y eso realmente no lo van a arreglar porque son condiciones estructurales, ¿sí? Y lo que ellos estaban trabajando era más bien la cuestión de cómo ocupar el cargo y desde ahí cómo procurar la impartición de la justicia, ¿no? Digamos, me parece que muchos de los argumentos estaban como muy fuera del espacio, ¿no? Y luego ya para finalizar, las y los candidatos promueven la idea de una corte que integre el contexto de las personas, grupos y comunidades para concretar la justicia social, lo que ya más o menos les comentaba hace rato, ¿no? Es decir, ir contextualizando y a partir de esa contextualización no vincularlo netamente al tecnicismo jurídico, sino a la empatía que pueden llegar a tener como ministros o ministras, ¿no? El trabajo que tenemos obviamente es saber ya en el cargo que están desempeñando, ya en funciones, si esto realmente se puede concretar, ¿no? Pero al menos en el ejercicio que nosotros realizamos, que es en el desarrollo de la campaña, pero específicamente en la lectura del sistema Conóceles, es lo que nosotros estamos encontrando. Le paso a la siguiente y ya con eso terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel y Ana María, también por apegarse igualmente al tiempo. La doctora Marta Natera se nos ha unido. No sé si... Gracias. Perdone, es que tenía yo se me traslapó ahí con la presentación de la revista de la SOME, entonces si me ayudas. Bueno, un poquito para entrar como en el tema. Bueno, pues, esta mesa ya tenemos un rato con ella. La verdad es que hemos estado trabajando en este proceso de consolidación y de institucionalización de esta línea, ¿no? Porque no solamente está anclada a los grupos de trabajo, sino también como ya una línea muy clara. Manuel ya se ha integrado desde hace algunos, ¿verdad? Se han integrado los dos desde hace algunos congresos, entonces, pues creo que estamos tratando de integrar un trabajo más. ¿Algo que dice Some? Ese, mira, ese que dice Some. Y entonces la violencia, presentación congreso. Bueno, yo lo que presento es un trabajo que hemos venido trabajando con la doctora Paula de aquí de la Universidad de Medellín, que ya desde hace algún rato venimos trabajando pues, sobre el tema de la violencia derivada de los grupos del narcotráfico para el caso de México y pues para el caso de Colombia un poco esta violencia que han generado en los territorios, no solamente las guerrillas, sino los paramilitares y bueno, también para este caso los cárteles de la droga. Entonces, estas han sido como continuaciones de los trabajos que hemos ido explorando y que al final, bueno, no solamente por mi formación, sino por la línea que tengo aquí en la SOME, que es justamente cultura política, pues bueno, me ha llevado a cruzar el tema de violencia, que es una de mis líneas de investigación en el sistema nacional, y ahora pues el cruzarlo con participación política, siempre me costó un poco establecer el enlace, ¿no? Es que no está fácil cruzar esas dos variables, al menos que te vayas al nivel más básico, que es el municipio. Y entonces necesitas fuentes primarias de información. Esa es una realidad a la que me enfrenté. Pero ahora nos hemos ido como por el lado de la violencia política en principio, porque la violencia política ha sido muy dura, muy fuerte para el caso de México, también para el caso colombiano. Hoy me centro nada más en el caso mexicano. Entonces, es observar la violencia política que se ha registrado, digamos, en el siglo XX, pues bueno, creo que tenemos asesinatos muy claros, ¿no? Colosio, ¿no? Que marca como una era
de nueva cuenta. Hasta ahora, ya con los procesos electorales más recientes, sobre todo 2018, para acá, que han crecido mucho los niveles de violencia en contra de los aspirantes o candidatos. Entonces es pensar primero la violencia política y después la violencia política en razón de género y empezar a observar si realmente la violencia política hacia las mujeres es una derivación de la violencia política o de la violencia política en general, ¿no? Ya sea hombres dirigida a hombres o mujeres, o pensar a la violencia política de género o hacia las mujeres como una vertiente más de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces son como dos caminos, pero que al final se cruzan, ¿no? Entonces sí le vamos avanzando, ¿no? Y bueno, lo que pretendo es acercarme a la violencia política y a la violencia política de género desde una perspectiva que reconozca la complejidad en principio de la realidad política que vivimos actualmente, en donde la violencia criminal se ha convertido en una variable que define candidaturas, contiendas y evidencia los vínculos entre impunidad criminal y regulación electoral, ¿no? Entonces, es centrarme un poquito en aquellos territorios en donde se han construido redes de criminalidad. Esas redes de criminalidad que implica alianzas entre los grupos criminales, ¿no? Entre las autoridades políticas y entre el sector empresarial, ¿no? Y cada quien cumpliendo como su función. Porque esta tesis del Estado fallido no me convence para explicar cosas, ¿no? Y tampoco me convence la hipótesis que plantean muchos del narcoestado. Creo que no solamente es el narcoestado, sino todos los elementos que confluyen en ello, ¿no? Y cómo en esta confluencia pues van definiendo quiénes participan y quiénes no en política. Entonces es un poco mirar en ese sentido, y sobre todo en territorios, no me centro en ninguno en específico, pero es pensar Guanajuato, ¿no? Es pensar Guerrero, es pensar el sur del Estado de México, en territorios en donde no es que sean tierra de nadie, es claro quién domina ahí, ¿no? Y cuáles son los grupos que van teniendo el control. Entonces es pensar un poquito esa parte, ¿no? Gracias. Bueno, pues como decía, ¿no? La violencia política es la extensión de la violencia política por género en el ámbito político. Sí, realmente yo lo veo desde la perspectiva del género, ¿no? Esa violencia que recibimos las mujeres en todos los ámbitos, pero sobre todo es esa violencia que recibimos las mujeres por incursionar en un ámbito que no es propio de nosotros, el público, ¿no? Porque el espacio de lo privado es el natural en donde las mujeres hemos desempeñado nuestra función asignada socialmente, ¿no? Entonces, por eso es que no las reviso como una extensión de la violencia política en general, sino más bien como una extensión de la violencia de género en el ámbito político, ¿no? Y que opera a nivel físico, simbólico e institucional, ¿no? Bueno, hablo aquí un poquito de los casos que se han ido documentando en diferentes fuentes, ¿no? Me centro mucho en México Evalúa, en todos los casos que han ido, ¿cómo se llama?, documentando estos casos de violencia política, ¿no? Bueno, lo que planteo aquí es que la violencia política de género se ha consolidado como uno de los principales obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en México. Un poco lo que planteaba ayer Laura Wills, ¿no? Entonces, que planteaba cómo se han ido dando estos procesos. Claro, en Colombia apenas están llegando, han pasado por las cuotas de género y apenas están llegando a paridad. Nosotros tenemos paridad desde la ley del 2014, ¿no? Y sin embargo, no hemos consolidado. Tenemos Congreso de la Paridad, ¿no? Municipios no, ha sido muy complicado, pero aún así la posición de la mujer sigue siendo subalterna, ¿no? Un poco ese planteamiento. Y bueno, lo que comento, ¿no? A pesar de los avances normativos en materia de paridad y participación política, las mujeres continúan enfrentando contextos adversos marcados por la violencia, la impunidad y la criminalidad organizada, ¿no? Entonces, en los últimos años, el incremento de los casos registrados evidencian la urgencia de analizar la violencia política con perspectiva de género, comprendiendo su relación con la violencia estructural y las dinámicas de poder político en México, ¿no? Por eso decía, no es lo mismo pensar a esta violencia como una extensión de la violencia política, sino más bien como una extensión de la violencia
contra las mujeres. La violencia, bueno, de género, pero me centro nada más en las mujeres, ¿no? Este fenómeno no solo vulnera su integridad y seguridad, sino que también limita su acceso a los cargos de elección popular y su permanencia en ellos, ¿no? Por ejemplo, para mí un caso paradigmático fue el caso de la candidata a Celaya, al gobierno de Celaya, al municipio de Celaya, en 2024, que el primer día, Moroleón fue en el primer día, ¿no? Entonces, inmediatamente, ¿no? Entonces, me parece que es un poco el reflejo de ello, que tiene que hay un tema de razón de género, ¿no? Bueno, les comentaba, entre 2018 y 2024 se documentaron casi 2,000 casos de violencia política en México, con un aumento muy significativo. El asesinato es la forma más recurrente, ¿no? para detener el avance de algunos candidatos o precandidatos. El 78% de los casos se dirigieron a hombres. La violencia política de género representa un obstáculo clave para la participación y permanencia de las mujeres. ¿Y por qué digo esto? Porque al final hay casos que han definido que una mujer termine diciendo yo no participo, ¿no? Me autoexcluyo y entonces termino haciéndome a un lado porque no puedo avanzar más, ¿no? Pasamos, ¿no? Porque quiero más bien como ir mostrando unas ya gráficas que tengo de cómo se han dado estos. Ay, ¿sabes qué? Yo creo que fue porque le toqué la pantalla. ¿Sí? ¿Será? Ok. Bueno, lo que comentaba un poquito hace un rato, ¿no? Estas redes de violencia criminal pues están en varios territorios. Estas redes de criminalidad, como comentaba yo, en donde participan los grupos criminales, políticos, empresarios, van influyendo en las candidaturas y contiendas, ejerciendo gobernanza criminal y aprovechando la impunidad para legitimar el control territorial, ¿no? Ya dije esta parte, ahí, es esta, ¿no? Entonces, como podemos ver, me centro sobre todo a partir del 2018, porque a partir del 2018 se empieza a experimentar un crecimiento importante. En otra gráfica más adelante les muestro cómo también se dieron los casos en las elecciones del 2025. Aunque no fueron unas elecciones muy concurridas en las urnas, también no estuvieron exentas de esta violencia política, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los delitos que se presentan con mayor frecuencia en candidatos? La amenaza, el ataque armado, el atentado, la desaparición, el secuestro. Pero el que más es el asesinato, ¿no? Entonces nos termina mostrando que hay una exacerbación de la violencia en realidad, ¿no? Porque puedes amenazarlos, pero es una amenaza al final, ¿no? Entonces, que además no es un delito que se pueda perseguir con mucha facilidad, ¿no? Es mucho más sencillo acabar directamente al candidato o la candidata y que sea el asesinato, pues termina siendo como el más efectivo para parar a esta gente y sobre todo parar, pero mandar mensaje a las y los demás de que no pueden definir sus candidaturas de manera libre, ¿no? Sino quienes tienen el control para ello, ¿no? Entonces, aquí un poquito observar, la naranja son asesinatos, ¿no? Entonces, es un poco ver, los asesinatos son los más recurrentes. Hay un crecimiento importante en 2020, ¿no? Si observamos, el comportamiento de la violencia política contra las mujeres es muy similar por ejemplo, al de los homicidios, ¿no? O sea, mientras el 100%, del 100%, el 90% de los asesinatos son hacia hombres y el 10% feminicidios, más o menos es un comportamiento muy similar, lo cual no significa que no sea importante, ¿no? Sino lo importante es observar el crecimiento que han tenido el comportamiento, ¿no? Entonces, sí vemos un repunte importante a partir del 2022. El 2023 nos mostró cómo, previo al proceso electoral del 2024, va a haber un crecimiento muy, muy importante de violencia política en general, digamos, generalizada, ¿no? Para el caso del 2025, durante el primer semestre de 2025, es decir, en este año, ¿no? Se contabilizaron 253 casos
de los cuales 112 fueron homicidios de personajes políticos, ¿no? Entonces seguimos pensando en el homicidio como el principal mecanismo para parar candidaturas, ¿no? De estos, el 79% fueron funcionarios municipales y 63% con militancia partidista, siendo Morena el más afectado. Me parece que es lógico, ¿no? Porque es el que presenta mayor número de candidatos. Lo interesante es aquí que ya a nivel subnacional, los estados que mayor número tuvieron fueron Veracruz, Guerrero, Morelos y Oaxaca. Guanajuato anda en los primeros, no se escapa de acá, ¿no? Pero Veracruz, ¿no? Veracruz fue el más, en donde se llevaron a cabo el mayor número de actos de violencia, ¿no? Adelante. Aquí vemos un poquito entre hombres y mujeres cómo se comportó en 2025, ¿no? 36, de 112 casos, 36 fueron contra mujeres, ¿no? Entonces estamos hablando de un crecimiento significativo, ¿no? Por ejemplo, amenazas, fueron más el mayor número de amenazas contra mujeres que contra hombres. Claro, porque siempre es más fácil, si amenazas a una mujer, la espantas más fácil que a un hombre, ¿no? Entonces me parece que también explica esa parte, ¿no? Atentados armados fueron mayor número contra hombres que contra mujeres, secuestros también mayor contra hombres contra mujeres, y desapariciones, bueno, fue mayor, más o menos equilibrado, pero fueron más casos, ¿no? Entonces, la tabla refleja que de los 1981 casos de violencia política documentados desde el 2018, 273 afectaron a mujeres. Esto muestra que aunque en términos absolutos los hombres son mayoría en los registros, la violencia contra las mujeres tiene un componente claramente diferenciado por género, ya que el 78% de los casos que involucran se relaciona directamente con la condición de ser mujer, ¿no? Adelante. Para el caso del 2025, sí vemos, por ejemplo, en donde se registraron el mayor número de casos, ¿no? Para este caso fue Puebla el que mayor registró, después fue Sinaloa, Mazatlán, y bueno, me parece que esto ni siquiera es raro, ¿no? Hay que pensar un poquito qué pasó a partir del 2024 para el caso de Sinaloa, ¿no? Entonces tampoco es un hecho como aislado a esta situación del cartel de Sinaloa, ¿no? Sigue Zacatecas, después Morelia, después Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, Toluca en el Estado de México, de ahí soy yo, y por último Oaxaca, ¿no? Entonces, aquí ¿qué se encuentra con estos datos? Que la violencia política de género se concentra en municipios específicos y se relaciona estrechamente con dinámicas de control territorial y crimen organizado, lo que genera un entorno hostil, altamente hostil contra las mujeres. Esta focalización evidencia que los esfuerzos institucionales deben de ser territorialmente diferenciados, que ese es un tema fundamental, ¿no? Porque fuimos revisando como pues, las diferentes acciones que se han hecho a nivel institucional para proteger, en principio, violencia política, pero después la violencia política contra las mujeres, y los casos son relativamente como, en fin. Por ejemplo, para el caso de la candidata de Guanajuato que mataron el primer día de su campaña, lo que se dijo, no solamente lo que se registró ya en la fiscalía, pero sí lo que se dijo también incluso en los medios de comunicación, es que ella había pedido protección, ¿no? Pero entre que pidió a su órgano estatal, ¿no? A su Instituto Electoral Estatal, la protección, y en lo que este instituto llegó al INE y dijo, ay, la candidata está solicitando protección, pasó mucho, ¿no? Tan así que pasó su muerte, ¿no? Tan así es que la terminaron matando. Entonces, a nivel institucional, aunque ya hay registro en el INE, aunque ya se han generado mecanismos para que las mujeres, los hombres vayan, sobre todo las mujeres, ¿no? Vayan evidenciando esta violencia política, pues los esfuerzos institucionales están claramente rebasados, por muchas razones, entre ellas la coordinación, ¿no? Entonces, la coordinación me parece que ha sido un factor institucional. Es insuficiente todavía los mecanismos institucionales de protección para los candidatos y candidatas. Y bueno, sobre todo pues para la vertiente del género, ¿no?
que termine protegiendo a las mujeres de incursionar en ese terreno, ¿no? En el terreno de la política, porque bien sabemos que cuando la mujer incursiona en el ámbito político, en el ámbito público, pues al final le terminan asignando cierta responsabilidad, ¿no? Bueno, pues es que si sabes que no es el terreno propio de las mujeres, pues salte, ¿no? No participes, porque entonces vas a estar siendo constantemente foco, ¿no? de atención, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones? ¿No? Son muy básicas en realidad, ¿no? El estudio es como más amplio y sí tenemos la comparativa entre México y Colombia, y creo que en esa comparación México-Colombia, lo que tenemos coincide más o menos como lo que comentaba ayer Laura Wills, en el sentido de que todavía hay muchos ataques contra las mujeres por ser mujeres, pero en los medios, ¿no? Porque en el caso colombiano de pronto sí es interesante cómo los medios de comunicación atacan a las mujeres, ¿cierto? Ella no va a dejar mentir, ¿no? Que la siguen atacando pues porque mire usted tan bonita y que se presenta aquí en este ámbito, mire que mamita, usted debe estar en otro lado, ¿no? Toda sigue siendo por esa línea. Para el caso mexicano no es, pero sí terminamos recibiendo esa violencia en otro nivel, ¿no? Física, por supuesto. Simbólica, sí, claro que sí, sigue siendo simbólica, pero el caso de los asesinatos, pues es violencia física directa, ¿no? Bueno, la violencia política de género refleja la complejidad de la política en México, donde la violencia criminal influye directamente en candidaturas y contiendas. Desde 2018 se registraron 1.981 casos de violencia política, de los cuales 273 afectaron a mujeres y el 78% de estos se relaciona con su género, evidenciando violencia diferenciada, ¿no? Limitaciones en los registros oficiales y bueno, porque nosotras venimos trabajando mucho con esa violencia diferenciada, ¿no? Porque no son las mismas razones por las que recibe violencia el hombre que por las que recibe la mujer, ¿no? La invisibilización de la violencia de género perpetúa la impunidad y dificulta políticas públicas efectivas. El asesinato es la agresión más frecuente, especialmente a nivel municipal, ¿no? Bueno, o sea, cuando hablo a nivel municipal, estoy hablando de candidatas a nivel municipal, ¿no? Se requiere un enfoque interseccional considerando género, territorio y factores estructurales para construir diagnósticos precisos y respuestas institucionales que no reproduzcan exclusión. No me acuerdo si traigo algo más. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Es una pequeña parte de un trabajo que es mucho más amplio, pero que al final lo construí un poquito para presentar aquí en el Congreso. Y bueno, pues yo les agradezco mucho y bueno, pues si hay preguntas, estamos a sus órdenes. No sé quién falte más, doctor. Adelante, ¿no? Pues entonces continuamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Está listo. Vale, pues buenas tardes, muchas gracias al público que nos acompaña aquí el día de hoy. Mi nombre es Ricardo Gómez, soy maestrante en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y les vengo a presentar el proyecto Cabildos Escolares, proyecto para la promoción de la cultura democrática en estudiantes de Puebla, la capital. Puebla capital es el espacio donde se realiza este proyecto educativo y bueno, podemos pasar a la siguiente, gracias. ¿Qué son los Cabildos Escolares? El Cabildo Escolar es un proyecto educativo realizado con estudiantes de bachillerato en México. Bachillerato abarca regularmente desde los 15 hasta los 18 años aproximadamente en el país, a partir de la elección de sus representantes ante la comunidad educativa. Es un órgano colegiado conformado por integrantes de diversas planillas que compiten en las elecciones de representación política en sus comunidades educativas. Tiene antecedentes en los colegios infantiles. El primer ponente nos comentaba un poco acerca de estas figuras que hay, en donde los cabildos abren el congreso local para que puedan ir estudiantes para legislar por un día, pero esto siempre termina en la escalera más baja de participación, en la participación simbólica. Solamente van a tomarse una foto
y muy pocas veces eso realmente trasciende a una participación donde toma en cuenta a los jóvenes o a los niños. También viene incluido también por los diputados por un día, que es más o menos la misma idea. Y bueno, también los cabildos abiertos, que este es un poco mucho más amplio. Este es un espacio donde busca incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones que se realizan en un municipio, en un congreso, para que pueda haber una democracia participativa. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. El marco teórico que yo utilicé, me enfoqué mucho en lo mencionado por Tapia, donde menciona que el Estado mexicano edifica políticas educativas direccionadas en fomentar juventudes patrióticas. Es decir, se privilegia que el estudiante sea nacionalista, pueda defender los símbolos patrios, la bandera, el himno nacional, más que realmente organizarse, tener una participación en la toma de decisiones, poder ser tomados en cuenta e influir en su comunidad educativa o en su entorno, en su realidad social. Los enfoques de aprendizaje son experienciales, juegos de roles, simulaciones. Esto lo ha trabajado mucho Parker y Lowe, particularmente Lowe, pero está más influido a la perspectiva estadounidense de la enseñanza democrática. Y bueno, como politólogo siempre trato de regresar a los autores más clásicos. Bobbio nos mencionaba que la democracia va más allá de los sistemas electorales, pues corresponde al principio de mayorías y minorías, en las que se toman acuerdos o se toman decisiones para la decisión político-colectiva. Con respecto a la ciudadanía, el enfoque de ciudadanía, en un principio yo trataba de involucrarlo más a la participación ciudadana, pero investigando un poco más caí en cuenta que era más un trabajo de educación democrática. Pero no quise dejar de lado la ciudadanía y me pareció que esta aproximación de Lowe y Biesta es bastante útil para poder realizar la metodología que más adelante les mostraré. Ciudadanía como logro, Citizenship as Achievement, es el ciudadano como consumidor que debe comportarse correctamente para mantener sus derechos. Es decir, ya conseguimos los derechos y ahora hay que comportarnos bien para no poder perderlos. Esa es la perspectiva de ciudadanía as Achievement, ciudadanía como logro, y limita la agencia, es decir, la capacidad de incidir de las juventudes y la diversidad de expresiones políticas. Y por su contraparte, que es en la categoría en la que yo enmarqué el proyecto, que es ciudadanía como práctica, un enfoque crítico y participativo donde la ciudadanía se ejerce, se disputa y se construye. Busca desarrollar capacidades críticas y fomentar la participación auténtica, una participación que los estudiantes, las juventudes, realmente puedan ser partícipes y sean el eje principal de lo que ellos quieren conseguir. Entonces, la siguiente. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, trabajamos con escuelas de bachillerato, como ya lo había mencionado, que identifican problemáticas o temas de relevancia para el estudiantado y se organizan en planillas de 5 integrantes. Entonces, en un salón, son salones grandes, son cerca de 50 estudiantes, aproximadamente las tuvimos en el ejercicio, y regularmente oscilaba en 3 planillas con 5 integrantes en cada una. Después se hacía un recorrido por el Parque Lúdico Formativo CEDEFOR. CEDEFOR es el Centro de Desarrollo, Formación y Recreación. La verdad que es un espacio bastante interesante, yo creo que da para otra ponencia y para otros papers. Es un espacio que busca incidir en la construcción de ciudadanías, pero a mí lo pudimos utilizar para la realización de este proyecto. Y se realiza una sesión de cabildo concluyendo con los compromisos que se realizarán en su comunidad educativa. Es decir, es solo una jornada en la que van al parque, tienen todo un recorrido ya planificado con guías pedagógicos, que son los que conducen cada uno de los grupos, para realizar el cabildo escolar. Estos son los módulos que son los que utilizamos para el cabildo escolar. El primero es nada más círculo de colores para organizarse, para identificar cuáles van a ser los grupos. Después pasamos a una aula de cine, que es ética para todos. Entonces aquí trabajamos mucho con El Señor de las Moscas, pero en un episodio de Los Simpson, algo para que fuera un poco más cercano a lo que pudieran tener acceso, y un video de Game of Thrones, que es otra serie, en donde a partir de esas proyecciones tratábamos de preguntarles qué entendían por poder, qué entendían por decisiones colectivas y cómo ellos se podían manejar. Las proyecciones siempre tratan de ser con preguntas detonadoras.
para que nosotros veamos qué aprendizajes tienen, cuáles son sus elementos, y no realmente conducidas, ¿no? La política es esto, el poder es esto. Entonces, una vez que pasamos del cine, vamos a atención ciudadana, que es una... Atención ciudadana es un espacio que está instaurado por el INE, Instituto Nacional Electoral, en México, en donde uno tramita su credencial para votar, que es la identificación más utilizada en el país. Entonces, el INE nos instaló un espacio para que pudieran fungir como roles de funcionarios públicos. Se ponían el chaleco del INE, tenían una simulación de cámara, simulación de donde pones la firma, donde pones, escribes el nombre, y van entrando para tener porque la van a ocupar en el siguiente módulo, que es votar para decidir, que aquí se fomenta la participación democrática, el voto ciudadano, para que se pueda votar por una planilla. Más adelante hay otro espacio que se llama Zócalo, ese no lo incluí porque simplemente habla del espacio público, digo simplemente en el sentido de que es el espacio que utilizábamos para que pudieran promocionar sus planes de trabajo, sus campañas. El consejo del INE, este consejo se realizó en el CEDEFOR y jamás se había utilizado. Este proyecto estuvo planeado un poco para ver cómo se podía incorporar dentro de los recorridos, porque al final pues hay una inversión en ese espacio que había que ser utilizada. Se hace entrega del acta de mayoría para garantizar la legitimidad en el proceso y también se entregan las actas de representación proporcional para los cabildos. En el Poder Ejecutivo se toma la protesta y se instaura el cabildo en colaboración de la orden del día. Ahí está presente la autoridad de la escuela, la directora, para tomar la protesta como cabildo constituido. Y finalmente el Poder Legislativo se hacen las mesas de trabajo y el cierre del evento. Sí. Bueno, este es un material fotográfico. Aquí estamos en la sala del cine y aquí estamos en el espacio de Poder Legislativo. Entonces, como ven, todo el espacio está diseñado para que puedan utilizarse de diversas maneras. En algunas ocasiones también nos tocaba recibir a COBAEP, que es un subsistema de bachillerato en México, para hacer toda una jornada de rallies educativos. Entonces, siempre está a disposición y siempre está en disposición de la creatividad de los participantes organizadores que puedan realizar en el espacio. Vamos a ver. Este es un video, entonces si le puedes poner, este es un espacio, es el COBAEP, como les decía. Era muy interesante ver cómo muchos estudiantes sí querían ponerse el mote de partido, ¿no? Este fue Partido Turquesa, que a mí me pareció un poco problemático porque existía un partido en México que se llama Nueva Alianza, que tiene la turquesa, pero me explicaron que era por el color de su institución. Entonces, bueno, esa es parte también de la libertad de poder que ellos decidan cuáles son los nombres y los nombres que quieren tener. Entonces, si le das play, por favor. Listo. Pues como lo podrán apreciar, son muy honestos en las problemáticas que hay en sus comunidades educativas.
y están dirigidos por varios ejes que podríamos ir aglutinando. Por ejemplo, infraestructura habla de que hay cuando llueve es muy problemático el drenaje. Entonces, está la directora ahí. Eso muchas veces, evidentemente, desincentiva la participación auténtica de los estudiantes, pero este no fue el caso. Fueron muy frontales, diciendo cuáles son sus problemáticas. Yo insistía en que no ganábamos nada escondiendo los problemas, sino realmente que se conocieran, que se realmente socializaran y pudiéramos visualizar cuáles son las preocupaciones que tienen los estudiantes. Entonces, podemos pasar a la siguiente, por favor. Es otro video, pero ese no lo vamos a reproducir porque se van a perder las caras. No. El anterior. Anterior. Exacto. Bueno, gracias. Ese espacio es el Consejo General. Aquí estudiantes que no forman parte de las planillas fungen la figura de secretarios del INE, o secretario presidente, secretario electoral. Entonces, a partir de aquí están las planillas. Eso es para que se den un poco la idea de cómo está distribuido el espacio en el parque. Y aquí se proyectan el número total de votos. Aquí ya fuimos a votar para decidir, se hizo un recuento de los votos, hubo escrutinio, hubo escrutadores, se llevaron las urnas al espacio de Consejo General para que aquí se pueda contabilizar y se aplican las fórmulas constitucionalmente reconocidas por el Instituto Nacional Electoral, que son el cociente electoral y el resto mayor. De tal manera que una planilla es la que entra completa con su edil, su síndico y 3 regidores. Y después, la segundo lugar entra con 2 regidores, tercer lugar con un último regidor. De tal manera que hay una repartición y una pluralidad en el cabildo que se realiza. Esto nos parecía muy importante para que gran parte de las propuestas que se realizaron fueran incluidas dentro del trabajo del cabildo escolar. Conocieron un poco también acerca de el orden de gobierno más cercano, que es el local, que muchas veces desconocemos, inclusive algunos profesionales de las ciencias políticas, qué hace un cabildo y cómo funciona un cabildo. Entonces, para nosotros era muy importante también que tuvieran un poco de cercanía con esas figuras. La siguiente, por favor. Este es la foto protocolaria al final, en la simulación del Congreso de la Unión. Aquí podemos ver el entrelace de las banderas para formar el Congreso de la Unión. Y con respecto a los resultados, nos arrojaron muy buenos resultados en el sentido de que las comunidades educativas, los docentes, las autoridades de los planteles, nos comentaban que era una organización muy interesante y que realmente iba a trascender el espacio de CEDEFOR para que se pudiera constituir en la comunidad educativa como un cabildo. Esta figura del cabildo lo que busca es sustituir la figura de jefe de grupo o jefa de grupo, que muchas veces también cae en el espacio simbólico de, no sé, organizaciones de alguna fiesta, fin de año, y que en realidad puedan generar comisiones para el desarrollo de actividades que ellos desean. Nosotros le proponíamos las comisiones. Podría ser infraestructura, podría ser deporte, podría ser salud, pero en realidad ellos son los titulares del cabildo y ellos son los que toman las decisiones de cuáles van a ser las comisiones que ellos van a desarrollar. La siguiente, por favor. Bueno, como finalización, las conclusiones. A nuestro parecer, el proyecto de cabildos escolares constituye una experiencia pedagógica innovadora para la formación ciudadana crítica en estudiantes de educación media superior en Puebla. Y uno de los principales aportes del proyecto es su capacidad de vincular la teoría y la práctica, es decir, el tema del pluralismo, órganos colegiados, representación política, en realmente un espacio, un ejercicio que les sea cercano y que puedan formar parte. Y este enfoque permite que los estudiantes reconozcan la importancia del voto informado, la relevancia de las instituciones electorales, sobre todo el tema local, yo insisto mucho en eso, y el papel que tienen como actores políticos de su entorno inmediato. Reconocer a los estudiantes como sujetos políticos capaces de organizarse y capaces de generar puntos de acuerdo. Encontrar consensos dentro de todo el disenso que podemos tener como personas. Siguiente, por favor. Y bueno, con eso concluiría mi presentación. Igual si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto lo respondo. Gracias. Adelante, con gusto. Ahora es el momento. ¿Nada?
género, la violencia política en razón de género. La descripción que se hizo pues, es un asunto muy complejo, que ha metido un ruido en el desarrollo de las elecciones. Pero tengo una duda. No me quedó claro cómo se distingue si hablamos de violencia en razón de género o violencia política. Es decir, mataron a la candidata, pero la mataron porque no era el candidato que ellos querían o porque su proyecto político era distinto y atentaba contra los intereses de los grupos que ejecutaron el asesinato, o la mataron porque era mujer. O sea, no me queda claro. La pudieron haber matado a ella o a otro que hubiera sido hombre solo porque su proyecto se contrapone con los intereses de esos grupos. No me queda claro cómo hacen la distinción de cuándo es violencia contra las mujeres en razón de género y cuándo en realidad es violencia política que, digamos, pasa a un segundo plano la identidad de género. Sí, y además la pregunta creo que es bastante pertinente, porque, digamos, al final en el recuento de todo se mete como en la misma bolsa, ¿no? ¿Cuántas personas fueron, digamos, y nada más la distinción entre hombre y mujer? Y por eso es que yo planteaba desde un principio, sí, es que mirarlo como la violencia en contra de las mujeres, en el ámbito de la política, como una extensión, o como una derivación o una parte más de la violencia política por ser políticos, digamos, por ser candidatos, precandidatos, candidatos, precandidatos, no es lo mismo que pensarlo desde la perspectiva de género. Nosotros partimos del supuesto, y además México evalúa, por ejemplo, si lo saca, hace un desagregado, y lo plantea desde la perspectiva de género, que en realidad, por ejemplo, el asesinato, que es el caso más recurrente, sí tiene que ver con razones de género, ¿no? Tal vez los otros delitos pudiésemos pensar, digamos, podemos tener la sospecha de que eso no, pero en el caso del asesinato contra las mujeres, por la forma de pronto en cómo se presenta, sí es muy similar al de la violencia de género, digamos, contra las mujeres, ¿no? Entonces, por eso es pensar a la violencia contra las mujeres en el ámbito político como una derivación más de la violencia de género. Y sobre todo porque muchos de estos mecanismos los están cubriendo las diferentes instituciones, digamos, a través de una serie de mecanismos de protección, pero que no alcanzan es como lo que pasa cuando se documenta el feminicidio, cuando se documenta la violencia en contra de las mujeres en general, ¿no? Porque dicen, ay, bueno, es que obedece la propia dinámica de los homicidios en ciertos contextos, ¿no? Entonces, la lucha es por meter la razón de género como una causal de la propia violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y por eso de ahí del planteamiento, tenemos todo un planteamiento teórico previo que tiene que ver, que no lo traje acá por supuesto, que tiene que ver mucho en cómo se da la discusión de las mujeres, de la participación de las mujeres en el ámbito político. Entonces, sí, es un supuesto, pero que una vez que se incluya la razón de género en los mecanismos de protección, podríamos empezar a tener esas certezas. Nosotros lo desagregamos porque si no visibilizamos, es que perdón, así actúa de pronto este tema, si no lo visibilizamos y no decimos cuántas mujeres son, entonces nunca se va a atribuir la razón de género. Entonces es un poquito la defensa como desde acá desde la academia, ¿no? Entonces integremos la razón de género para el caso de la violencia que van recibiendo las mujeres. Entonces, por eso terminamos contabilizando de esa manera, más que hacer la distinción entre cuántos asesinatos fueron. Ah, bueno, 20 hombres y 2 mujeres, ¿no? Más que eso, sino atribuirles esa razón de género, y es un poco reivindicar la labor que hacen las mujeres en el ámbito político y la incursión de las mujeres en el ámbito político.
Bien, hay allí algo como muy común, ¿no? Con las exposiciones de hoy. Los niños, las mujeres, los jóvenes, ¿no? De bachillerato, cómo lograr que las niñas, los niños, los adolescentes se puedan involucrar cada vez más en estos derechos y obligaciones que tienen, tanto de participar como de ser, ahora sí que, votados y votar, ¿no? O sea, esa posibilidad ciudadana, no solamente de la votación, sino en otros espacios, como bien lo decía el primer ponente sobre los juegos en un parque que van más allá del mueble que existe para jugar, ¿no? Sino que la posibilidad se abre en ese sentido, y lo vamos viendo con los adolescentes y después con las mujeres también, ¿no? Hacia dónde nos está llevando la cultura, no solamente la cultura política, sino la cultura en general, en dónde nos están dando posibilidades de participar y hasta dónde no nos permiten la participación, ¿no? Un niño, si le llegan a preguntar en casa algo, es un logro. Por lo regular lo callamos, ¿no? A la niña ni se le diga, ¿no? Se le calla todavía peor en ese asunto, ¿no? Entonces, ¿cómo involucrar a las niñas y a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes en esta posibilidad de derechos y obligaciones que van más allá de la política, ¿no? Que tiene que ver con aspectos culturales que nos hace falta todavía resolverlas e involucrar más a todas y a todos, ¿no? Eso sería, gracias. Gracias. Ana María, ¿alguien más? ¿Algún comentario más? Yo quiero hacer un comentario sobre lo que yo fui el primer ponente, creo que no me presenté, no dije mi nombre, Saúl. En el caso de la perspectiva que adopto en la investigación, y digamos esa es la diferencia con el trabajo que presentó Ricardo, es que en realidad no encuadramos a los niños en un proyecto institucional, sino vemos qué hacen los niños cuando ocupan el espacio público. Lo sorprendente, por lo menos para mí, es que lo que hacen en el espacio público sí puede conducir a generar, por ejemplo, una noción de comunidad. Si los niños toman el gusto por la ciudad, es mucho más probable que los niños definan ese espacio como un espacio propio. ¿Sí me explico? Esa es una forma de adoptar responsabilidades en el uso de la ciudad. Es una forma de asumir una obligación, pero no es una obligación que nace del proyecto. Por ejemplo, en el caso de Ricardo, que dice, los ponemos en el cabildo o simulamos que están como en el INE y que ahí aprendan cuáles son sus responsabilidades y sus derechos, sino acá más bien vemos cómo cuando ocupan el espacio público pueden suceder cosas que a partir de las necesidades e intereses de los niños, de organizar el espacio en función de sus propios intereses, pueden generar primero aspectos de convivencia con el otro desconocido y por lo tanto aprender normas de convivencia en el espacio público. ¿Sí? Pueden generar un gusto por el espacio y por lo tanto eso implicaría que en ciertos momentos puedan defender ese espacio, no tirar basura, mantener el mobiliario de juego en buen estado. ¿Sí me explico? Pero eso surge a partir de la experiencia de los niños en el espacio. Más bien es, desde el punto de vista del adulto, de nosotros, es ¿qué aprendemos del uso del espacio público, de la convivencia entre los niños, del desarrollo por el gusto y su desarrollo de autonomía, etcétera, muchas otras cosas que pasan ahí? Entonces, más bien creo que desde un punto de vista antropológico, más bien necesitamos entender la necesidad de los grupos en función de la edad en la que se encuentran. ¿Sí me explico? Como lo mencionó Ricardo, si metemos a los niños en el cabildo infantil, es el escalón más bajo de la idea de ciudadanía, porque van y se divierten, toman la foto. Bueno, en algún momento el INE regalaba tabletas
los niños iban para que les dieran las tabletas como parte del regalo y de la experiencia de estar en esa institución, en un salón determinado. Más bien, lo otro es cómo comprendemos el uso del espacio público y qué tiene que ver eso con la ciudadanía y con este espíritu de civilidad que se puede generar por el uso del espacio público. Eso lo menciono en cuanto a, digamos, el proyecto con el que yo trabajo. Gracias. Perfecto, pues bueno, gracias, ya estamos sobre el tiempo. Entonces yo les agradezco la participación a todos y cada una de ustedes, cada uno y cada una de ustedes. Y pues bueno, yo los invito a que sigamos con los trabajos del Congreso. A las 5 de la tarde tenemos una mesa de análisis, va a estar interesante. Y el tema central pues es evidentemente integridad electoral. Participan dos funcionarios electorales de México y dos personas de una institución que se ha dedicado mucho a rastrear los temas electorales y sobre todo el tema de la integridad electoral de acá de Colombia. Entonces me parece que es un tema interesante. No hay ningún evento a esa hora porque justo fue preparado para que asista el mayor número del público. Y después de eso vamos a tener el brindis de bienvenida que va a ser acá en la Casa del Egresado. Entonces yo los invito a participar en ambos eventos. Gracias.